Con Damián Di Pace, estábamos hablando. La pregunta estaba planteada, ¿no? Damián, vos estabas explicando qué es lo que viene. Sí, bueno, le estaba comentando que a mi criterio en materia, digamos, arancelaria, vamos a ver cómo las cadenas de suministro global de alguna manera se equilibran. Pensemos lo siguiente, ¿no? Si una empresa norteamericana estaba, digamos, produciendo, fabricando smartphone en China, bueno, probablemente, o una automotriz, probablemente tenga un incentivo. Ahora no va a ser de un mes para otro el cambio de Claro. posición. Y segundo, también pensemos en otro tipo de rubro, como puede llegar a ser una empresa alimenticia norteamericana que tenía incentivos para fabricar o producir alimentos a nivel industrial, consumo masivo en China. El 46% del consumo masivo para los próximos 30 años se va a dar en Asia. O sea, hay que ver cómo se reconfigura esto y cuál es el impacto en el mundo. A nivel local, tenemos que también hablar de, bueno, cuál es la situación argentina en materia de las exportaciones y suba de aranceles a Argentina, ¿no? Porque había muchos de los rubros que efectivamente se suben al 10%, que a mi criterio no tiene Claro. digamos, mucha coherencia. ¿Por qué? Porque Argentina desde el año 2015 hasta ahora, fuente Anchal, tiene una balanza comercial deficitaria con Estados Unidos en 2.500 millones de dólares en promedio. Claro. O Claro. sea, no, hay un nivel de asimetría muy grande, Sí. donde incluso con la fórmula Trump, que es déficit fiscal, déficit de la balanza Mm. comercial respecto de nivel de aranceles, bueno, Estados Unidos tiene superávit en la balanza comercial con Argentina, le reitero, en 2.500 millones de dólares en los últimos 10 años, ¿no? Y así lo anunciaba Trump, el tema aranceles. Nos metemos en el impacto que esto tiene en la Argentina. A ver. My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that. This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence. Bueno, ahí está, ¿eh? Lo recordamos y esto impactó en el mundo y por supuesto entre nosotros, ¿no? Y te digo, mañana apertura de mercados, yo no Eso. veo que ¿Qué haya va a pasar reversión. mañana? Yo no creo que haya reversión del rojo. No creo No. que haya reversión del rojo. Probablemente mañana vuelva. Y además, todavía, ¿cuál es la expectativa del mercado? Si yo tengo una posición en una empresa, en un activo americano, europeo, asiático, bueno, voy a estar wait and see, Claro. esperar y mirar. Claro. Ahora Claro. tuvimos represalia china, probablemente tengamos represalia de Occidente frente a esta situación. Y en esa situación creo que los activos todavía van a seguir a la baja. S&P 500 baja contundente en la semana, al igual que el Dow Jones, al igual que el Nasdaq. Bueno, las bolsas asiáticas se derrumbaron. Sí. Un anticipo, Bitcoin está cayendo en este momento. Mirá. Todas las criptomonedas, 79.000 dólares, cruza el umbral de 80.000 dólares en este momento a nivel mundial. Bueno, la realidad que probablemente el activo más favorable, ni siquiera, porque incluso hasta el oro estuvo a la baja en las últimas jornadas. O sea que hay un nivel de incertidumbre mundial nunca visto. Se los decía el domingo pasado, antes que esto suceda, no sé si lo recuerdan, que les dije, hay un indicador que mide el Fondo Monetario Internacional sobre 143 países, que es el nivel de incertidumbre económica me acuerdo. mundial. Me acuerdo. Supera. Sí. Esto supera Claro. al inicio de la guerra Rusia-Ucrania, supera al Me abismo acuerdo que lo fiscal charlábamos, sí, norteamericano, que fue llamativo. a la guerra, exacto, Israel y Hamas. Solamente este nivel de incertidumbre mundial es superado por el COVID en el año, Mirá. en la pandemia Dios mío. 2019. Y ahora peor.
Bueno, peor. y ahora que Y se ahora fue peor. recrudeciendo efectivamente esta guerra y política arancelaria, Claro. Esto probablemente... explota, peor. Y Quiero hay- ver sí, con vos, ahí está, Dami, ahí hay un está. cuadro comparativo que nos pasaste que me parece que está buenísimo. Son datos interesantísimos, ¿no? Porque vos lo que planteás es la comparación entre los aranceles justamente Argentina-Estados Unidos. Hasta hoy era así. Ahora, ¿qué va a pasar, ¿no? Con el arancel de ahora en más, con el 10%, la fuente es AmCham. ¿Nos contás, por lo menos los que para vos son los más destacados de este cuadro que nos pasaste? Bueno, fíjate que arancel norteamericano, digamos, que imponía la Argentina por las exportaciones argentinas, eran estos que figuran en tabla. Todo Sí. eso va al 10. Fíjate que vidrios, que es el antepenúltimo, estaban 0, va al 10. Estaban ¿Entendés? ceros, claro. Estaban 0, va al 10. Químicos e industriales 0,3, va al 10. Lanas y derivados 0,2, va al 10. O sea, había Pieles productos y que cuero. no tenían aranceles y que empiezan Claro. ahora a tener ese arancel. Exactamente. Déjame analizar. Juguemos al TEC un minuto. Pero de acá se va la canchita. palabra recíproco entonces. Bueno, no. ¿Qué pasa? Acá arancel Estados Unidos 10. Argentina, fíjate que tiene niveles más elevados que el 10. Lo que espera Claro. Estados Unidos es decir, che, para arancel recíproco sería el 10%. Pero primero, para arancel recíproco Argentina tendría que romper con el Mercosur, lo cual no lo puede Claro. hacer o tendría que esperar un tiempo. Sí, Segundo, es un proceso más largo. Sí. Vamos digamos, a la Claro. propositiva. ¿Cómo Argentina lograría Ahí bajar está. un poco las tensiones sobre esta situación? Bueno, el Javier Milei el otro día comunicó que estaría intentando buscar que 16 requisitos para cumplir, de los cuales ya cumpliría 9. Entre esos faltan patentes para farmacéuticas, falta situación de impuestos en el mercado interno. Queremos Tenemos para escucharlo. escucharlo y así lo analizamos bien Dale, en detalle con vos. que Esto es nos lo que decía ilustre. el presidente justamente sobre esta situación. Ahí está. En este marco y producto de las reuniones que mantuvieron el canciller Weinstein con el Departamento de Estado y la Secretaría de Comercio norteamericana, la Argentina va a avanzar para readecuar la normativa de manera que cumplamos los requerimientos de las propuestas de aranceles recíprocas elaborados por el presidente Donald Trump. Como verán, nosotros hacemos políticas con hechos, no con meras palabras, y en eso coincidimos con el presidente Trump. Es momento de hacer y estamos comprometidos en tomar las medidas necesarias para resolver la asimetría con los Estados Unidos en un plazo breve. Adicionalmente, en el marco del TIFA, vamos a avanzar en la armonización de los aranceles de una canasta de cerca de 50 productos para que fluyan más libremente entre nuestras dos naciones. Esto no es una medida aislada, sino un paso de adelante en la decisión de la República Argentina de avanzar en un acuerdo comercial con los Estados Unidos de América, donde los aranceles y las trabas al comercio sean tan solo un mal recuerdo del pasado. Ahí está, esto fue en la cena donde ¿Qué significaría, entregaron un premio allí en Mar-a-Lago, presidente Milei. ¿Qué Sí. significaría readecuar nuestra legislación vigente para evitar estos aranceles? Vamos a las materias adeudadas a marzo para el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Sí. A ver. Hagámoslo fácil. Pago anticipado de IVA de compras al exterior. Efectivamente esto sucede en Argentina. Habría que efectivamente readecuarlo. También hay alcance en materia de patentes, sobre todo las farmacéuticas, laboratorios, el sector de farmacéutico y agroquímico dice que, bueno, efectivamente la legislación argentina restringe en materia de ingresos y demoras de estos productos para ingresar al mercado argentino. Eso está dado en el Tratado de Cooperación de Patentes. Por otra parte, también manifiesta el informe propiedad intelectual. No hace mucho falta ver lo que era la Salada, Saladita, Sí. Avenida Avellaneda, Sí, todo lo sí, que que tiene aparece Argentina falsificación de paralela, marca, sí. mercado ilegales, tanto en línea como en productos físicos. Bueno, eso también efectivamente habría que readecuarlo. También detalla este informe prohibición de ingresos sobre algunos tipos de productos estados norteamericanos como bienes de capital usado, es decir, máquina usada, maquinaria agrícola, neumáticos, equipos médicos, autopartes, equipos de movimiento de tierra, bueno, un montón de productos que Argentina genera ciertas restricciones, al igual que bienes de consumo. Claro. Por lo cual, ganado vivo también norteamericano, implica el informe. Sí, dicen que va a entrar también asado de Brasil, por ejemplo, ¿no? Como uno de los elementos de esta economía que la Argentina abre a su vez, ¿no?
Bueno, independientemente, digamos, de esto que informa el Departamento de Comercio norteamericano, sí efectivamente está ingresando carne importada de Brasil, sobre todo en el sur de Argentina. Pero digo, hay que readecuar la norma. Lo llamativo de todo esto es que Argentina tiene que cumplir, creo que 16 ítems para lo que es el informe de la Secretaría de Comercio norteamericano, y Trump en un día barrió el punto número 1 del Acuerdo Internacional de Comercio del OMC. ¿Entendés? O sea, es medio raro esto, es muy raro. O sea, por una parte te dicen, che, mirá, tenés que cumplir todo, y por otra parte Trump hablemos de alimentos que le importa a la gente, ¿no? Mañana la gente va y compra, todos los días consumimos. ¿Qué pasa en ese escenario de la economía doméstica, Damián? Bueno, el rubro alimentos tuvo una suba. Hay consultoras que ven aumentos por encima del 3% en promedio. Si vos tomás la categoría... O sea, por encima de la alimentos, inflación promedio. Por encima de la inflación promedio, se estuvo acelerando, sobre todo lo que es carnes, lácteos y huevos, estuvo por encima, y sobre la última semana subieron las estacionales, frutas y verduras. Claro. La inflación de las consultoras muestra en todos los casos y en todos los órdenes aceleración de la inflación para el mes de marzo de 2024. ¿Hay algún número? A lo que fue el mes de febrero. No. Bueno, a nosotros nos dan el orden del 2,8%, hay consultoras que le dan el orden superior al 3%. Y bueno, creo que el gobierno está también muy atento a que probablemente la lucha con la inflación, con lo que puede llegar a ser esta política arancelaria y el recrudecimiento de la inflación a nivel global, se extiende un poquito más de lo que... Si suben los precios de los alimentos... Me detengo ahí. Recrudecimiento de la inflación a nivel global. La Argentina no es una isla. No, claro. Si hay un recrudecimiento de la inflación a nivel global, ese recrudecimiento llega a la Argentina. Y por ahí está totalmente suba de precios, claro. Sí, porque ejemplo, ¿no? Nosotros por cada punto que crece nuestra economía, y este año y eso también hay que revisarlo, la economía va a crecer 4,5 al 5%, también hay que revisarlo. ¿Por qué? Claro. Porque la economía iba a crecer mucho más por el sector externo que por mercado doméstico. Claro. Entonces, primero, después de esto, en los próximos meses, ¿ese número va a ser efectivamente en ese tenor o va a ser menos porque las exportaciones se van a ralentizar? Claro. Segundo, esto pone en jaque todo. Por cada punto que crece la economía, Argentina necesita 3 de importación. Esos bienes o servicios que comience a importar, efectivamente van a ser a un valor mayor. Claro. Por lo cual en el mundo. Por y lo cual eso vos decís efectivamente... que impacta en precios, por ejemplo, porque uno nos explica por qué la verdura está más cara, digamos, ¿no? Sino, por ejemplo. Bueno, en el caso de frutas y verduras es muy estacional, es doméstico, salvo aquellas importadas. Pero me preocupa más todo lo que es composición de maquinaria, bienes de capital, autopartes. Bueno, toda esa parte, esa cadena de suministro a lo largo del tiempo puede llegar a tener un nivel de rebrote inflacionario a nivel mundial, y obviamente te va a impactar en Argentina. También es real que, les decía, en algunos casos va a haber excedente de producción, por lo cual también tenemos que tener mucho cuidado respecto de lo que yo les decía a Dan Pinchino. ¿Vieron el gráfico que veían los televidentes de la suba al 10% de los productos que Argentina exportaba? Sí. También pensemos lo siguiente. Supónganse en un caso hipotético, Argentina de alguna manera va a un acuerdo con Estados Unidos. Hago esta pregunta. ¿El ciclo de reformas en Argentina para que la empresaria argentina recupere su nivel de competitividad está en grado con el ciclo de apertura que tendría la economía? Me parece que no llega. Esto fue una bomba a nivel mundial. Le pasa a todo el mundo. Argentina, obviamente, es la que menos fortalecida está en ese contexto, ¿no? Sin ninguna duda. Claro, totalmente. Para mí el tema de alimentos, ahí hay un dato, consumo. Estamos en abril, todavía el tema de las clases, los productos alrededor, por ejemplo, de ese tipo de comercio. ¿Cómo lo ves vos, en el que controlás precios o que en todo caso los estudiás, mejor dicho? El tema de alimentos y bebidas es preocupante, porque si se incrementa alimentos y bebidas, lo que termina sucediendo es que probablemente los datos que vimos de pobreza e indigencia, bueno, tengan otro tipo de valor. Ahora, este aumento en alimentos y bebidas, ¿decís que está incidiendo más por una cuestión estacional ahora o por otras cuestiones como pasó con la carne? ¿Qué está pesando más?
Yo creo que el precio de la carne venía retrasado. Veremos qué pasa en mostrador. Cuando vos decís qué pasa en mostrador, bueno, probablemente haya sustitutos sobre pollo y cerdo en el caso de carne vacuna. Claro. Veremos qué pasa efectivamente sobre lácteos y huevos. También el mercado norteamericano, el precio de huevo tuvo su injerencia. Hubo gripe aviar en Norteamérica. Claro. Brasil exportó mucho más hacia Norteamérica. Argentina de alguna manera es el segundo consumidor de huevos a nivel mundial. Creció muchísimo el consumo doméstico. Digamos, ¿vieron como el eslogan que dicen las hinchadas? Hay que poner más huevos. En este caso Argentina No va a nos tener hagas que poner- cantar en vivo, por favor. Bueno, además la Claro. proteína que tiene el huevo creo que es incomparable. Pero creo que hay un gráfico sobre exportaciones, ¿no? Importaciones y exportaciones, Ahí está, ¿no? ahí Algo está. importante para charlar. Y a vos acá haces una comparación interesante, ¿no? En los últimos 20 años, 2004 a 2024. Argentina, 131% de la suba, ¿no? Y después empezás a comparar ya otros países. Sí. Venezuela, 196%, Chile, 225%, Uruguay, 249% y Brasil, 254%. Claro, nos quedamos muy atrás. ¿Cuál es la conclusión que vos sacás ante esto? Y me parece interesante. Cuando el mundo estaba abierto a comerciar, nosotros nos cerramos en la construcción de la pobreza. Claro, claro. Ahora el mundo se cierra cuando tardíamente nos despertábamos hacia la apertura. Datos muy interesantes, Damián, los que planteas acá. Sí, está bueno el análisis, ¿no? Chico, el día que nosotros quisimos abrir el circo, se nos enfermaron los payasos. ¿Viste? Es increíble. Pusiste una fábrica de es sombrero y nacen sin cabeza. Hay tanto Claro. para decir de eso, pero es cierto. Pero ¿eh? es increíble, durante 20 años el mundo abierto, comerciando, nosotros cerrado, cada vez más proteccionista, Sí, sí. con mayor restricciones, burocracia, cepo. Ahora que teníamos pensado abrirnos, bueno, probablemente hay que ya revisar. Argentina es uno de los países más cerrados del mundo, tiene las tarifas de arancel promedio más elevado, Y en el orden del positivamente 15%. En el orden del 15% en promedio y tiene la menor nivel de apertura comercial respecto del producto. O sea, efectivamente Argentina está en una situación muy desequilibrada respecto de lo que son los comercios, el comercio a nivel mundial, sin ninguna duda, ¿no? Ahora, Eso está- esta es una semana clave, la que empieza hoy en realidad, pero mañana con los mercados. ¿Qué ves en esta economía del día a día de esta semana? Importantísima. Bueno, yo creo que para mí, vamos a hablar del mercado, hasta ahora hablamos del mercado internacional, mercado doméstico, la realidad que muchos sectores asociados y vinculados a los sectores que están cayendo, Argentina no puede ser un eslabón desconectado del mundo. Básicamente porque energéticas, petróleo y gas, de hecho el barril de Brent de petróleo cayendo, empresas vinculadas al sector financiero cayendo. Bueno, el riesgo país subiendo. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque efectivamente el mundo se para y dice, pará, Claro. si efectivamente el comercio a nivel mundial, el mundo se va a hacer más chiquito a nivel mundial, todas las empresas del mundo van a tener menos oportunidad para transar bienes y Claro. servicios a nivel Escúchame, mundial. Por lo cual, está yo voy a Luis poner mi... Luis Majul con nosotros, que quiere hacerte una pregunta, porque lo que decís es todo importantísimo, una semana clave del gobierno. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, ¿cómo va? Hola, Luis, Buenas bienvenido. noches, ya estamos con Silvina y con Luis Gasulla. Dentro de un ratito vamos a entrevistar a la primera candidata por evolución en la ciudad de Buenos Aires, Lucille Levy. Pero te quería preguntar, Damián, te venía escuchando muy interesante todo lo que venís diciendo. En la Argentina hay una pregunta frente a esto, una pregunta urgente. El dólar, en el medio de todo esto, ¿no? De los aranceles, lo que se espera, el acuerdo que se espera con el Fondo Monetario Internacional, ¿va a subir? ¿Va a seguir subiendo? ¿Va a subir mucho? ¿O la volatilidad va a ser relativa como viene siendo en estos últimos días, querido Damián? La información del fin de semana, la última información, es importante. Y vos la estuviste revisando, el domingo pasado entrevistaste al ministro de Economía. Hasta el día martes, incluso la titular del Fondo Monetario Internacional había dicho que no le parecía excesivo el pedido del 40% de desembolso inicial por parte del Fondo Monetario Internacional de los 20.000 millones que Claro. estaría negociándose. ¿Cuál fue la información del último viernes? Bueno, que Argentina estaría negociando un monto mayor a ese, ya no 6.000 millones de dólares, sino de 8.000 a 12.000 millones de dólares para fortalecer reservas a los efectos de hacer cobertura ante este impacto económico mundial, Luis. Eso de alguna manera sería fortalecer aún más desde el punto de vista inicial de las reservas, por lo cual efectivamente el mercado no está exento de tensiones
a nivel cambiario hasta la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero sí efectivamente esa información debería demostrar que Argentina va a tener contundencia en la cantidad de reservas en las próximas semanas, ¿no? Y Damián, déjame decirte, no solamente están negociando un desembolso, un primer desembolso mayor, no solamente están negociando un desembolso del Banco Mundial. Hoy hay una nota de José del Río en La Nación muy interesante. Sí. No dice la cifra, pero dice que va a ser considerable el desembolso, y otros organismos de crédito, sino que también el canciller Wertheim y en el área económica están negociando la posibilidad de, yo no sé si va a suceder o no, pero plantear la idea de un arancel cero para la Argentina. ¿Vos ves posibilidades de que esto suceda? Yo creo que en cuanto a lo que es esta locura de que ha sido poner aranceles a todo el mundo, Argentina, por los desequilibrios con la balanza comercial norteamericana, siendo Argentina base en América Latina de un socio estratégico a nivel político por parte de Donald Trump, viendo que las inconsistencias que puede llegar a plantear la Secretaría de Comercio norteamericano no son tan preocupantes, yo creo que es posible que en algunos rubros efectivamente ello se pueda lograr sin ninguna duda, ¿no? Damián, un gustazo, como siempre, con tan buena información y tu calidez y pedagogía. Un placer. Abrazo. Gracias. Abrazo grande. Bueno, y arrancamos este paso, y si no les parece mal, Dale, claro, con 2 o 3 líneas antes de presentar.